Lo segundo que voy a preguntarnos es ¿para qué el cambio? Y lo tercero es ¿para quién es el cambio? Empecemos por hablar un poquito sobre por qué el cambio. ¿Por qué es que nosotros insistimos y creemos que es importante el cambio en este tiempo? Y lo primero que quisiera decirles y compartir con ustedes es que no tenemos ninguna duda de que los últimos 50 años en la historia de la humanidad, las grandes transformaciones, los grandes cambios acelerados que hemos vivido, probablemente no los vivimos en 1000, 2000 años de historia de vida, por lo menos cristiana. Es decir, lo que hemos logrado acumular en los últimos 50 años ha sido una transformación extraordinaria de dimensiones excepcionales. Incluso ahora en el preámbulo de esta intervención conversábamos de manera informal sobre esto. Ese cambio, más allá de otros factores, porque no es que sea estos únicos dos que voy a destacar los que prevalecen, pero me parece que son fundamentales y los destaco en ese sentido. Ese cambio ha tenido estas dos puntas de lanza importantes. Una era de conocimientos acelerados, una era de grandes avances en el conocimiento de la ciencia y una era en el gran desarrollo vertiginoso de la tecnología. No terminamos de recibir el último iPad, la última computadora, el último celular, cuando ya viene otra marca con otro celular, con otra computadora, con otro instrumento, una nueva app, en fin, una cantidad de opciones de la tecnología que nos permiten hoy tener una serie de posibilidades que no teníamos hace 30, 40 años. Cuidado que incluso menos, donde apenas teníamos algo. Yo recuerdo, siendo estudiante universitario, haber conocido la primera gran computadora de la Universidad de Costa Rica, en mi país, Costa Rica, que por cierto lleva el nombre de Matilde, y era una cosa monstruosa, era una máquina gigantesca, como si fuera una planta eléctrica, que tenía unas tarjetas que se perforaban para los estudiantes para hacer un proceso de matrículas y de seguimiento al expediente. Bueno, hoy una maquinita pequeña es capaz de acumular una cantidad de información gigantesca con una velocidad que ustedes y yo sabemos. La segunda razón para contestarnos por qué agentes de cambio es porque ese cambio no solo es acelerado y profundo, sino que es constante. Es un cambio que está en permanente, es decir, vivimos un mundo en permanente transformación, en una dinámica, en una dialéctica, como diríamos nosotros los politólogos, que es precisamente lo que caracteriza los tiempos actuales. Pero además hay otra razón importante para responder a esa pregunta de por qué agentes de cambio. Y es porque no hay cosa que amenace más nuestra seguridad que el cambio. Viviendo una era de cambios profundos y acelerados, permanentes, constantes, resistirnos al cambio es casi como una situación de carácter suicida. Entonces, debemos hacer un esfuerzo para romper esa comodidad en la que muchas veces nos encontramos, en el status quo, que aunque no sea de total satisfacción de carácter personal, emocional, material, económica, social, etcétera, debemos siempre darle paso, darle oportunidad a esa aspiración justa y necesaria para romper esa resistencia natural que todo ser humano tiene al cambio. Y también hay otra razón importante y es porque debemos adaptarnos a los cambios. No adaptarnos a los cambios podría significar quedarnos desplazados en el empleo, podría significar quedarnos desplazados de la realidad de la comunidad en la que nosotros nos movemos, de los temas en los que se discuten en un país, en una organización, en una empresa, de nuevas estrategias de desarrollo. En fin, es correr el riesgo de perder beligerancia, de perder presencia, de perder oportunidad. Entonces, esas son algunas de las razones. Como he dicho, no hay una lista única, pero he querido compartir estas primeras para la pregunta ¿por qué agentes de cambio? Sigo en dos cosas más que quiero también rematar a esa pregunta de por qué agentes de cambio. Y es porque por mucho tiempo el mundo, desde la llegada de la globalización, allá por finales de los años 80, finales del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, emergió con una gran fuerza la globalización a raíz
de los cambios geopolíticos que se presentaron en el mundo. Hubo la caída del bloque socialista, de manera gráfica el muro de Berlín cayó, vino la perestroika, se deshizo el bloque encabezado por la Unión Soviética, el fin de la Guerra Fría comenzó a asomarse y surgió un hegemonismo en el mundo encabezado por esto nuevo que los europeos llaman la mundialización. Ese fenómeno que muchos creyeron que se iba a quedar como un fenómeno estrictamente de carácter comercial, que lo que buscaba era derribar barreras de tipo arancelario o comerciales, en realidad se equivocaron y se olvidaron de que esto traía la posibilidad de derribar otro tipo de barreras. Hoy no tenemos, barreras comunicacionales, hoy tenemos un proceso de mezcla de culturas, de comunicación, de información que fluye a una velocidad casi que a tiempo real en cada uno de nosotros, sin importar la distancia, sin importar los horarios, sin importar si es de noche, si es de día, etc. Eso que es tan importante y que ha conducido el mundo en los últimos 25 años, ha ido quedando cada vez más en manos invisibles, ya no en manos de grupos y personas o países que han tenido el liderazgo, la hegemonía, la administración del sistema, sino que ha ido trasladándose a procedimientos, a grandes multinacionales que tienen un gran poder, que acumulan una gran importancia y que tienen un efecto decisivo sobre el futuro. Con un agravante, y esto me parece importante porque es el enfoque que quiero darle a esta intervención que hoy tengo. Yo, después de haber vivido muy de cerca, igual que muchos de ustedes, todo el tema de los efectos de la pandemia y del COVID-19, me doy cuenta que en la fragilidad del ser humano no podemos seguir pensando que el mundo se vaya a desarrollar o se siga desarrollando bajo conceptos eminentemente materiales o mercantiles y abandonemos como eje central de todo cambio, de toda transformación, el bienestar, la felicidad, la tranquilidad, la paz del ser humano. Si el ser humano no es el beneficiario directo de un proceso de grandes transformaciones como vive el mundo, eso nos llevará tarde o temprano a un proceso de autodestrucción o de contradicción interna, personal, familiar, social, comunitaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque somos los seres humanos el centro de la naturaleza y de la importancia misma. No hay ninguna cosa material que hoy pueda sustituir al valor de la vida, al valor del ser humano. Y lo hemos visto con la pandemia. Ha habido gente de muchísimo dinero, con muchísimas condiciones materiales, que no ha podido resistir y que ha sido víctima de este flagelo del COVID-19, porque en el fondo esto lo que nos recuerda es que la importancia y lo importante en nuestras vidas es eso. Pero también es porque debemos aspirar a que esos cambios tengan un concepto, una filosofía, sean cambios hacia grandes transformaciones positivas, que sean edificantes, que busquen nuestro mayor bienestar, pero no solo el mayor bienestar material, que desde luego es importantísimo, que desde luego es necesario, pero no podemos quedarnos ahí, y menos si ese bienestar material se produce en detrimento del bienestar de grandes mayorías dentro de nuestros países o fuera de nuestros países en contextos más globales o más regionales por bloques de países. Entonces, es y tiene que ser un bienestar que vaya a lo más hondo del ser humano, que vaya al espíritu, que vaya al humanismo, que vaya sí a lo material, pero que también vaya a lo social, que vaya a sus valores y sus principios para que en el fondo el ser humano encuentre esa felicidad que no es solo el dinero, no es solo lo material, reitero, aunque es muy importante y es fundamental. Y también porque necesitamos que ese cambio tenga objetivos, metas, propósitos y no quede simplemente en la anarquía de las fuerzas de un mercado que es importante, que es la base, el entorno sobre el que nos movemos en este mundo, pero que no puede seguir dirigiendo los destinos de la humanidad en esa dirección exclusivamente material. Estamos tratando con seres humanos, estamos tratando con comunidades, estamos tratando con países que tienen necesidades y dentro de nuestros países estamos tratando con empresas nacionales que tienen limitaciones en lo tecnológico, en lo productivo,
en la eficiencia, que requieren mejorar. Estamos tratando en sociedades que tienen asimetrías de desarrollo y desigualdades, que reclaman más justicia, que reclaman ser más incluyentes, que reclaman oportunidades de prosperidad. Si esos no son los objetivos, entonces lo que estaríamos haciendo es trabajando para un cambio que lo que busca es crear más contradicciones y más distancias entre unos y otros países, entre unas y otras sociedades. Dicho esto, preguntémonos y entonces tratemos de contestar o acercarnos con algunas respuestas para qué debe ser ese cambio. Y yo diría que entre las primeras cosas de esa respuesta es para que podamos mejorar las condiciones humanas. Si no es para mejorar nuestra calidad de vida, para ser más felices, ¿de qué ganamos? Me pregunto yo, ¿de qué ganamos que con tener o acumular riquezas de carácter material solamente si nuestro espíritu es prisionero de esos mismos bienes? Si nuestro espíritu no tiene la libertad y el disfrute para gozar de la vida, para gozar de la naturaleza, para gozar de la libertad. No nos olvidemos que el ser humano es por sí mismo un ser natural y un ser que ama la libertad. En ese sentido, la libertad y nuestra paz y nuestra felicidad lleva y conlleva otra serie de factores que están vinculadas a esa condición humana, que también hay que asociarla a la prosperidad material, que por supuesto debe ser parte de ese esfuerzo. Pero también es para aprovechar ese conocimiento y esa tecnología en favor de un desarrollo holístico y un desarrollo amplio de toda la humanidad. Lo que hemos visto en los últimos tiempos en el mundo es países que han logrado avanzar de manera muy acelerada, aprovechando sus grandes logros y beneficios y éxitos en conocimiento y tecnología, y países que se nos van quedando rezagados en un sistema de desigualdades que a largo plazo, a mediano y largo plazo, es insostenible. Y dentro de nuestros propios países estamos reproduciendo esa misma realidad. Y dentro de nuestras propias sociedades estamos reproduciendo esa misma realidad. Y esas realidades, tarde o temprano, llámense como se llamen, sean más allá de la discusión o la vieja dicotomía ideológica de derechas, izquierdas, marxismos, comunismos, capitalismos, la realidad es que va a imponerse en función de las contradicciones objetivas, de las necesidades concretas que unos tienen frente a la abundancia que otros desarrollan en forma tan desigual. Nunca la humanidad está más equilibrada que cuando encuentra esos elementos que le den balance. Por eso el cambio tiene que tener metas y objetivos. No hablamos de cualquier cambio. Y aquí, con mucho respeto a los escritores de bestseller y a quienes se nos acercan a ofrecernos conferencias, dicho de sea de paso, con unos costos altísimos para vendernos la idea del gran éxito, del gran vendedor del mundo, del gran planificador, de la gran empresa, del gran ejecutivo, como si además esto fuera una cosa mágica, con mucho respeto para ellos, algunos con un gran fundamento y con una gran capacidad de estudio, pero que si se quedan en lo estrictamente material, se quedan muy lejos, pero muy lejos del verdadero éxito, de la verdadera realización del ser humano. Por eso es importante recuperar estos otros aspectos. Pero también es para prosperar sin poner en peligro nuestra propia existencia. Hoy es imposible hablar de agentes de cambio y de agentes transformadores de la sociedad y hablar de agentes de cambio para un mundo en cambio si no volvemos a ver con mucho detenimiento el daño que le hemos causado a la naturaleza, al medio ambiente. Solo miren y solo piensen en el hecho de lo que ha sucedido en este año de pandemia y cómo la naturaleza nos ha agradecido en un resurgir, en un revivir, en un aire nuevo que ha tomado la naturaleza después de este parón, este bajonazo que ha tenido la economía y la producción intensiva que ha caracterizado nuestro modelo de desarrollo de los últimos años. Y también es para construir un mundo política, económica, social, cultural y ambientalmente mejor que el que hoy tenemos. El cambio no puede ser para cosas peores. El cambio no puede ser para privilegiar a unos cuantos en detrimento de las mayorías.
El cambio tiene que ser un cambio que nos ayude a construir esas sociedades en esos y otros campos de una manera mejor, de una manera más incluyente, de una manera más justa. También ese cambio tiene que ayudarnos para encontrar esa paz que solo la solidaridad y el equilibrio humano guíe nuestras acciones para ser personas, como diría mi buen amigo Miguel Ternera, pigmaliones positivos, es decir, personas capaces de influir en los otros de una manera positiva. Nosotros tenemos que convertirnos, si un agente de cambio en un mundo para el cambio tiene que ser un influencer, como decimos hoy en el lenguaje moderno. Un influencer, pero no para crear noticias falsas, no para aprovecharse de la tecnología de las redes sociales que hoy tienen 60-65% de fake news. No, para aprovechar esas tecnologías para ser influencer en la construcción, en la información, en el dotar a los otros de aquellos elementos constructivos, edificantes que le permitan realmente ser capaces de crecer. Y entonces nos convertiremos en esos influencers positivos, capaz de orientar, capaz de promover, capaz de enfrentar los desafíos con esa seguridad de que ese liderazgo, de que ese pensamiento fresco, joven, nuevo y renovado nos ayuda a caminar por senderos mucho más confiables y seguros. Pero también tiene que servirnos para asumir, para ser capaces de asumir ese cambio, no como una amenaza, como decíamos ahora, sino como una gran oportunidad, porque en realidad de lo que hablamos es de que ese cambio genere opciones y oportunidades de crecimiento, de desarrollo, en donde fluyan todos estos aspectos. Para tener nuevas formas de gobernanza, por ejemplo, en lo político, que es un campo en el que yo me muevo. Hoy las sociedades están desconfiadas, las sociedades están críticas frente a los actores políticos, reclaman una nueva participación, reclaman nueva vocería, por lo tanto están a las puertas de una nueva ética, una nueva forma de relacionamiento, pero también en el ámbito empresarial, buscando que esos mayores niveles de productividad estén asociados a niveles de justicia social, a niveles de mejor distribución de la riqueza, que disminuyan todo eso, nos ayuden a disminuir brechas, a disminuir desigualdades en lo social, ese acceso a servicios básicos que para algunos, a pesar de que son derechos fundamentales, son hoy una posibilidad muy lejana. Ese es el cambio del que nosotros tenemos que volver también la vista, porque sin países que tengan esas oportunidades, los cambios que podamos generar de una forma muy circunscrita o muy concentrada no nos va a llevar a un éxito pleno, que al final es lo que buscamos. Pero por supuesto también cuando yo pienso en unas sociedades o en un continente como América Latina, hay que pensar en el cambio en lo cultural. Todavía a estas alturas estamos viendo manifestaciones de racismo, manifestaciones de discriminación, de exclusión, cuando eso es impensable, inaceptable a estas alturas de la vida. Necesitamos un cambio que sea incluyente en lo cultural, que sea ambientalmente sostenible, que pueda permitirnos esa igualdad de género sobre la que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Como decía aquí Gandhi en una frase muy bonita, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, lo que usted quiera para su propio beneficio es lo que debemos reflejar y de lo que debemos convertirnos como agentes transformadores para ese mundo. No vean el mundo, cuando me refiero a esta palabra mundo, no la vean en términos de todo el planeta. Véanlo en el mundo de su entorno, en el mundo de su familia, en el mundo de su comunidad, en el mundo de su empresa, en el mundo de su institución, ya sea pública, universitaria, aquí hay varios universitarios. Véanlo en ese mundo, en ese espacio en donde debemos encontrar esa aspiración de que lo que nosotros queremos para nosotros mismos, también tenemos que ayudar a construirlo para los demás. ¿Para quién debe ser ese cambio? Bueno, para todos. Y ahí rompemos un primer paradigma, porque se nos ha dicho muchas veces
que estamos esperando el gran líder, los grandes líderes que vienen a resolver los grandes problemas del país o de una empresa. Esperamos el CEO de la empresa para cambiarlo porque la empresa va mal, y si viene un nuevo CEO, entonces nos va a ayudar a transformar. Y si viene un nuevo presidente, un nuevo político, o si viene un nuevo rector de la universidad, o si viene un nuevo dirigente comunitario, entonces vamos a resolver todo. No, este cambio es un cambio que nos invita a todos podemos ser agentes de cambio en un mundo, para un mundo en cambio. Todos somos capaces, todos tenemos la responsabilidad de trabajar en función de esa transformación que inicia con nosotros mismos. Por eso es para aquellas personas que no se conforman con ese nivel de estatus, y no porque tengan aspiraciones desproporcionadas, injustas, no. Aspirar es una necesidad, aspirar a mejores cosas, aspirar a un mayor desarrollo es lo que forma parte de esa razón de ser del cambio. Entonces, no conformarnos con eso. Para los que tienen entonces también una máxima de vida de superación personal y por supuesto de su entorno, pero también para quienes estén dispuestos a romper paradigmas, al soltar las ataduras de nuestros determinismos. Recuérdense algunos que tenemos una serie de determinismos con los cuales incluso nacemos, determinismo genético. Me parezco mucho a mi papá, soy bravísimo, tengo un mal carácter, y hasta nos da orgullo decir que nos parecemos al papá o a la mamá por el mal carácter, por el caminado o por los defectos, en algunos casos por las virtudes. Bueno, probablemente sobre algunos de esos factores es poca la incidencia que podemos tener, aunque hoy la psicología y otras ciencias importantes nos ayudan a mejorar los comportamientos, las actitudes, la formación popular, la formación de adultos, el desarrollo de la inteligencia emocional y las multiinteligencias nos permiten hoy superar incluso esas barreras con las que nacemos. Pero entonces rompamos esos paradigmas, rompamos esos determinismos que se nos vuelven camisas de fuerza que impiden que podamos dar el salto cualitativo hacia nuevas formas de desarrollo. ¿Para quién también? Para quienes tienen habilidades, y todos tenemos habilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que no las hemos descubierto, que no nos hemos aprendido a conocer en nuestras habilidades y en nuestras capacidades y competencias. Hay algunos que tenemos facilidad para hablar o para expresarnos mejor o para dar una conferencia en público. Hay otros que lo hacen buenísimo en temas de organización. Hay otros que lo hacen en otras áreas de trabajo, en el área económica, en el área contable, porque son metódicos, porque tienen gran capacidad. El pintor, el artista que es capaz de ver la sombra donde no la vemos, el común denominador, etc. ¿Dónde está la clave? En descubrirnos, en encontrar y aprender a saber cuáles son esas virtudes, cuáles son esas cualidades, cuáles son esas competencias que entonces nos permiten en los campos donde tenemos todas esas capacidades poder guiar, poder trabajar en equipo, poder ayudar a ser conductor, orientador, facilitador. Por supuesto, también para quienes buscan tender puentes y no barreras para dividir. Esto me parece muy importante en un mundo que hoy reclama mucha solidaridad, para quienes se respetan y respetan a los demás, porque eso es muy importante. Es fundamental que la gente entienda que si uno no aprende a respetarse a uno mismo, es muy difícil después exigir el respeto de los otros. Para quien tiene una ética, una moral, a mí me produce una gran tristeza cuando yo veo cómo se ha devaluado y cómo algunos conciben el liderazgo en función del juegavivo, en función de las habilidades para hacer cosas incorrectas, para beneficiarse personalmente del uso de fondos públicos o de un cargo en un momento dado o de una circunstancia coyuntural en la que se aprovecharon por el poder, por la autoridad que les fue investida, y no porque ahí encontraron un espacio para servir, para ayudar, para trabajar en la construcción de nuevas y mejores condiciones. Entonces, para esos también es el cambio del que estamos hablando. Para eso, para todas esas tres preguntas, entonces necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, que no es cualquier liderazgo, es un liderazgo con algunas de las características que he mencionado y un nuevo tipo de liderazgo al que me permito entrar con algunos otros elementos adicionales a los que ya he indicado. Un liderazgo que busca desarrollar personas con capacidad autocrítica,
Esto me parece muy importante porque si hay algo que le cuesta al ser humano es la capacidad de autorreflexionar. Como diría el poeta Víctor Hugo, la necesidad de pararnos en el espejo de nuestras propias faltas, para poder, a partir de nuestra propia capacidad autocrítica, poder entonces generar personas con una gran calidad y capacidad crítica. Crítica constructiva, crítica que permite el desarrollo, capaces de, por supuesto, interpelar, conocer, escudriñar, entender las nuevas realidades y, por supuesto, a partir de ese entendimiento, contribuir entonces, a los cambios que sean necesarios para un mejor bienestar. Un mejor bienestar que ciertamente puede empezar con nosotros, pero que no debe quedarse exclusivamente con nosotros. No perdamos de vista que, si bien es cierto, el modelo que hemos tenido vigente es un modelo cuya tendencia ha sido a la individualización, incluso lo estamos viendo ahora con el COVID-19, cómo hemos tenido que refugiarnos en el home office, que no es nuevo, ya venía hace algún tiempo. Sin embargo, ahora tuvimos que tomarlo de manera casi que obligatoria. Y esto ha hecho que muchas empresas hoy ya estén considerando cerrar oficinas y reducir y arreglar con los trabajadores nuevas formas, nuevos pactos convencionales para ponerse de acuerdo en términos de las relaciones laborales nuevas y marcadas. Sin embargo, no podemos perder de vista que somos seres sociales, que somos seres comunitarios, que vivimos en una aldea común. Y dentro de esa aldea común nos vemos obligados entonces a compartir estas preocupaciones y a trabajar de manera conjunta con responsabilidad para que eso no se repita. Eso significa entonces romper esos paradigmas tradicionales basados siempre en principios y valores fundamentales que nos busquen ese equilibrio, que nos den nuevas concepciones y nuevas formas de acción y comportamiento en la praxis, en la acción concreta, en la acción inmediata. No es una cosa que tiene que ser teórica. Claro que tiene contenidos teóricos, pero el cambio es el cambio en la realidad, es el cambio en la práctica. No es el cambio en el deber ser, es el cambio en el ser. Y para eso se empieza con lo muy poco. No hay magia en esto. Quienes le vendan a ustedes la idea es como las recetas estas que nos dan ahora para perder peso, para cambiar rápidamente nuestros problemas, por ejemplo, de obesidad. Y entonces, metas en esta receta de 40 días de esto, deje comer aquí, haga este gran sacrificio, este gran ayuno, etcétera. Y cuando usted regresa a eso, tiene un proceso de rebote peor no solo en lo físico, sino también peor en lo emocional. Entonces, aquí no hay una receta para estas cosas. Hay que ir trabajando en los cambios personales, en los hábitos, en los comportamientos, en las concepciones, en el conocernos a nosotros mismos para ir desarrollando esas potencialidades. Entonces es un liderazgo basado en una trilogía que aquí destaco con estos 3 elementos. Mayor capacidad analítica, como decía, necesitamos gente más crítica y más analítica. Mejor capacidad propositiva, porque tenemos que proponer frente a los desafíos que enfrentamos día a día en nuestro espacio inmediato, y porque necesitamos mejores formas de organización. No podemos perder de vista que somos esos, seres sociales. Y si bien es cierto, hay una tendencia a la individualización, el ser humano siempre requiere de los espacios sociales, siempre requiere de la fiesta, siempre requiere de la asistencia al culto, a la misa, a la iglesia, siempre requiere del encuentro con los amigos o con las amigas, siempre requiere el encuentro con la familia, la reunión con nuestros viejos, lo digo con mucho respeto, siempre requiere el encuentro con aquellos compañeros que tuvimos en la primaria, en la secundaria, en la universidad, con los que nos graduamos, con nuestros colegas. Hablemos un poquito entonces de esas capacidades para ir concretando cosas en ese nuevo liderazgo. Es un liderazgo en esa capacidad analítica que se prepara, no es un liderazgo simplemente mesiánico. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque hay mucha gente que está esperando el Mesías. Yo soy, igual que muchos de ustedes, creyente, practicante en mi fe, y tengo una fe en ese Mesías que para algunos es Buda, para otros es Cristo, para otros es
Mahoma, con todo el respeto para todas las concepciones religiosas y de fe, quedémonos con la fe en eso, en el espacio de lo espiritual, de lo que es la fe. Pero en el espacio de lo humano y lo terrenal, no pretendamos que la solución a nuestros problemas son los liderazgos mesiánicos para venir a transformar y ayudar. El mundo está siendo hoy claramente estremecido por experiencias que contrastan y que nos hablan de esos momentos, ciertamente, claro, sociedades cansadas, sociedades que se encuentran abatidas porque se encuentran desilusionadas por las prácticas tradicionales y entonces acuden a estas experiencias que los politólogos llamamos neopopulistas, que pueden ser más peligrosas la medicina que la propia enfermedad. Entonces necesitamos gente preparada, gente que se forme, gente que se eduque, gente que se desarrolle. Hoy hay mucho conocimiento para todas esas potencialidades que nos permiten crecer. Liderazgos naturales, claro que sí. Todos desde que nacemos traemos ya en la naturaleza nuestra ese gusanito de liderazgo, esas características. Lo que debemos hacer es descubrirlas, encontrarnos a nosotros mismos, en dónde somos buenos, en dónde nos sentimos felices, en qué cosas que hacemos nos sentimos realizados y las hacemos con amor, con entrega, con pasión, con dedicación, con ética, con moral. Y entonces vamos formándonos en lo instrumental, en lo administrativo, nos vamos formando en las metodologías, en aquellos soportes técnicos que van a permitir el desarrollo de esas grandes habilidades que tenemos y esas cualidades que nos acompañan. Necesitamos líderes con visiones holísticas, que no se concentren solo en lo más pequeño, que ciertamente lo pequeño es importante, pero sin perder de vista lo general, sin perder de vista el entorno, el mundo, su mundo local, su mundo familiar. Todos ustedes y yo somos hijos, somos padres, algunos ya somos abuelos, somos hermanos o hermanas, somos amigos, parientes. Entonces tenemos diversos entornos, somos compañeros de trabajo, somos compañeros en distintas instituciones. Ese liderazgo tiene que llevarnos entonces, si somos analíticos, si estamos mejor preparados, entonces tiene que llevarnos a ser capaces de preparar y presentar propuestas, no dejar esto a la anarquía o a las manos invisibles de otros actores o de factores exógenos, que ciertamente pesan y cuentan, que no los podemos desconocer, pero que no les podemos dar el poder total para decidir nuestras vidas, nuestros rumbos de país, de sociedad, de familia, de cultura, de tradiciones, etc. En ese sentido, entonces, significa tener personas que puedan entender las demandas iniciales de cada uno de nosotros, de nuestro entorno. Y cuando somos líderes de una comunidad, las demandas de una comunidad. Y cuando somos líderes que generamos, gestionamos y encabezamos una empresa o una organización o una institución, entonces entendiendo las necesidades, las preocupaciones, las carencias de esos compañeros y compañeras que nos acompañan. Desde el punto de vista de ¿qué? De poderles ayudar juntos, en conjunto, a resolver esos temas y esos problemas, no con la imposición de esos liderazgos autoritarios a los que me voy a referir en un minuto, sino con la posibilidad de generar los espacios colectivos en donde el pensamiento único no puede ser el que prive. Tiene que haber el pensamiento que se construye en la diferencia, que se construye en las contradicciones. En la contradicción y en la diferencia está la riqueza de la verdad y nos permite acercarnos probablemente más a la verdad. Una vieja discusión de las ciencias sociales sobre la que no vamos a entrar en este momento. Una capacidad propositiva que evite entonces esos populismos irresponsables, esas acciones fantasiosas y esos marcados por los cálculos y por los intereses que han puesto a muchos de nuestros países en peligro. Con mucho respeto para nuestro país del norte, los Estados Unidos, pero ustedes y yo fuimos testigos en las semanas anteriores de lo que ha venido sucediendo alrededor del resurgimiento de movimientos excluyentes marcados por un llamado populista, aberrante en algunas cosas, desafiante en otras.
En nuestro hermano país de Brasil hemos visto declaraciones de sus principales líderes, de su principal líder, el presidente de la República, yendo contra la propia ciencia, contra la propia seguridad, contra la propia estabilidad de sus conciudadanos en medio de la tragedia. Bueno, no podemos exponernos a esos sistemas, a esas experiencias de esa lectura, de esos populismos. Buscamos entonces gente que pueda hacer una lectura correcta de la realidad con base a propuestas viables, realistas, que sea un dirigente honesto, responsable. Recuperar estos valores es fundamental en una sociedad que hoy se ve estremecida por la corrupción, por la falta de transparencia, por las acusaciones, por la falsedad ligera, por la destrucción de la imagen pública de ciudadanos honestos que muchas veces caen en la farándula o en las fake news de noticias que se hacen divulgar en forma inmediata y a una velocidad exponencial y destruyen la imagen y respetan la familia y respetan los espacios. Por supuesto que estoy a favor de todos estos mecanismos nuevos. No puede haber una malinterpretación de mi compromiso con esta nueva tecnología, al contrario, pero hagamos un uso adecuado de ella, hagamos un uso edificante de la tecnología. No podemos hacer un uso destructivo de estas cosas. Y por supuesto también una capacidad propositiva que combata la improvisación y la ocurrencia, que se queda en eso, en la improvisación y la ocurrencia. Esa debe ser la excepción. Debemos constituir ideas que las formamos, las discutimos, las maduramos y las llevamos a puerto seguro, a un proceso de realización a través de la planificación, el orden, la participación y la acción permanente que nos ayuda entonces a proponer cosas sensatas, cosas que tienen luces largas y no solo luces cortas. Por supuesto, también una capacidad organizativa. Yo sé que hoy nuestras comunidades no son las comunidades con las que nos creamos muchos de nosotros, donde los barrios eran el espacio colectivo en donde nos formamos. Hoy muchas de las barriadas, de las comunidades que viven algunos de ustedes son dormitorios. Son dormitorios a los que salen muy temprano en la mañana a trabajar y regresan muy tarde de la noche. Y probablemente pasan meses y años y no conocen ni siquiera el nombre del vecino o la vecina que los acompaña. Yo sé que está pasando mucho de estas cosas. Yo sé que el mundo de hoy es un mundo del trabajo en la computadora, muy individualizado. Eso lo entiendo perfectamente. Pero tenemos que entender que hay que encontrar entonces los equilibrios para buscar estos nuevos esquemas organizativos, que derrotemos el verticalismo, el autoritarismo y las formas de trabajo solamente individual que nos desconectan del resto, que entendamos que podemos construir nuevas formas de encadenamiento, nuevas sinergias, que la tecnología nos permite ayudarnos. Y miren que sí es cierto que hoy, sin estar presente, sin podernos abrazar, sin podernos saludar de mano y mirarnos a los ojos directamente, al menos esta tecnología nos permite acercarnos. Y hoy tenemos amigos y amigas desde la República Dominicana, desde Costa Rica, desde Panamá, desde los Estados Unidos, desde Colombia, desde muchos otros países. Entonces es posible encontrar estas nuevas formas para romper con estos esquemas que atentan contra esto. Por supuesto, queremos una capacidad organizativa donde el liderazgo se expresa como un mecanismo de facilitación. Yo no soy para nada creyente de esos liderazgos autoritarios, de esos liderazgos que se imponen, que hoy muchos piensan que es la salvación de algún país, de una sociedad o de una empresa. No se equivoquen. No es a la fuerza, no es a palos como vamos a poder emprender. Lo que no quiere decir que no hay que tener reglas, que no hay que tener claridad, que no hay que tener confianza en las leyes, en los mecanismos, en los instrumentos y sobre todo garantizar que esos mecanismos, esas leyes y esos instrumentos son ejecutados de manera correcta, con lo cual se derrota la impunidad, se derrota la indiferencia, se derrotan las dudas que muchas veces pesan hoy sobre muchos de nosotros. Y por supuesto también identificando, resolviendo problemas
para trabajar en forma conjunta. Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante. El liderazgo del que yo pienso que hoy debe mirar el país, la sociedad, el mundo, cada uno de nosotros, es el liderazgo de la colectividad, es el liderazgo de la sociedad, es el liderazgo del trabajo en equipo, es el liderazgo de sumar las competencias, habilidades, destrezas y capacidades de cada uno de ustedes a pesar de las diferencias. Si logramos entonces ser capaces de articularnos en eso, estamos seguros que es muy probable que alcancemos resultados mucho más homogéneos, mucho más equilibrados, pero además con una satisfacción que va más allá simplemente de los aspectos mercantiles. Por supuesto, una capacidad organizativa que debe ayudarnos a establecer metas, objetivos. Por eso insistía en un liderazgo que no queda en el aire, que no es un liderazgo al quehacer del son que nos tocan fuera de nosotros. Es un liderazgo que coadyuva en la formación y superación de mis compañeros. Rompamos esa idea de que yo controlo la información, yo controlo todo porque yo soy el líder y entonces no comparto nada, con lo cual lo que ejerzo es una dominación de carácter ideológico y no una capacidad de generar la posibilidad de desarrollar todas las potencialidades que tienen todos esos compañeros que están junto a nosotros en ese espacio de trabajo. Provee en ese sentido oportunidades para que esos equipos crezcan, se fortalezcan, como si fuéramos un equipo de la NBA, como si fuéramos un equipo de béisbol, como si fuéramos un equipo de fútbol, donde la colectividad, donde el portero, el defensa, el mediocampista, el delantero, el que hace goles necesita que el portero sea lo suficientemente bueno para que el gol que hizo le dé el triunfo al equipo, que al final es el que contabiliza los puntos. Y sirve también con algo que me parece muy importante, esa idea del jefe autoritario que se impone, que regaña, que castiga, hay que transformarla por un mediador en los procesos de conflicto para que promueva el diálogo, estimule la autocrítica, la autorreflexión, promueva la innovación, la creatividad y la capacidad de aportar de cada uno de ustedes. Y en ese sentido, permítame señalar 4 claves que me parecen importantes, las 4 famosas R. Necesitamos profunda responsabilidad en lo que hacemos, necesitamos establecer esos metas, esos retos, esos desafíos. Queremos alcanzar resultados concretos, no hay nada más frustrante que no alcanzar resultados después de un gran esfuerzo de trabajo. Y por supuesto, somos seres humanos que necesitamos un poquito de reconocimiento. Y esos elementos nos pueden comenzar a acercar y ayudar a tratar de encontrar las bases de lo que yo llamaría la construcción de una nueva cultura de liderazgo, que tiene que ir asociada también a la formación y a la cultura de una nueva sociedad, a la cultura de crear ciudadanía, de construir una nueva ciudadanía para nuestros países, que enfrente los desafíos que hoy tenemos desde un comportamiento, desde una visión, desde una cultura que por supuesto se ve influida directamente por nuestras tradiciones, costumbres, ancestrales, etcétera, por todo nuestro desarrollo, por nuestra formación profesional, espiritual, emocional. Y ahí permítanme destacar algunos elementos, me voy acercando ya al fin de mi presentación. En primer lugar, me parece muy importante que en esa nueva cultura apuntemos a una comunicación asertiva, que estos nuevos instrumentos como el que hoy estamos usando, el Twitter, el Facebook, el Instagram, en fin, todos estos mecanismos que van apareciendo, podamos aprovecharlos, saquémosle el mejor y mayor provecho posible utilizando comunicación asertiva, confirmando la información antes de compartirla, asegurándonos de que esa comunicación es realmente edificante, aunque sea una broma, aunque sea un chiste, porque somos latinos, porque nos encanta disfrutar también de esas cosas, no podemos perder nuestra idiosincrasia. Por supuesto, esa nueva cultura tiene que estar asociada a un reclamo general que hay hoy en todos nuestros países, y esa es la necesidad de que los actos que tenemos, sobre todo aquellos que tienen responsabilidad pública o privada, sean transparentes, que haya un trabajo planificado y organizado, como dije anteriormente, que haya un diálogo franco y permanente con su entorno, que los procesos de rendición de cuentas son de carácter obligatorio,
y que esos procesos de rendición de cuentas nos permiten realimentarnos y entonces corregir y mejorar hacia adelante. Que seamos testimonio con nuestro propio ejemplo, que seamos entonces coherentes entre lo que se dice y lo que se hace, que seamos humanistas, que haya una verdadera lucha sostenida por esa igualdad de género y por el respeto a la diversidad. Recuérdense que somos un continente lleno de esa expresión. A mí me encanta aquí en Panamá, porque Panamá representa mucho eso. Somos un crisol de razas, somos un crisol de grupos étnicos, de los que debemos sentirnos profundamente orgullosos. Y en ese sentido, lo que hemos podido avanzar de igualdad de género en términos de derechos, de participación, de trabajo, de salario justo, igual en el tema de la diversidad debemos seguirlo insistiendo en un mundo que, como ustedes ven, en algunos de estos casos tiende a retroceder, lo cual es altamente peligroso. Recuerden esta frase que me parece que es clave. Todo cambio no es necesariamente una mejora. Uno puede cambiar para otras cosas, puede cambiar para mal, puede cambiar para retroceder, mas toda mejora sí es un cambio. Si hemos mejorado nuestras condiciones, si hemos mejorado nuestro entorno, nuestro ambiente, entonces sí somos verdaderos agentes transformadores, sí somos agentes de cambio para un mundo en cambio. Y esa nueva cultura del liderazgo requiere entonces hacerse las siguientes preguntas. Probablemente la lista puede ser muy grande, pero yo quisiera compartirles antes de terminar y dejarles estas reflexiones para que ustedes se las hagan en la intimidad de cada uno de ustedes esta noche, mañana y durante todos los días siguientes que ustedes quieran. ¿Quieren ser ustedes mejores personas? ¿Quieren ser ustedes mejores ciudadanos? ¿Quieren ser ustedes mejores empresarios, mejores funcionarios? ¿Quieren ser ustedes mejores políticos? ¿Quieren ser ustedes mejores jóvenes, mejores mujeres, mejores hombres? Pregúntense en eso, porque la clave de ser un agente de cambio para un mundo en cambio está en la respuesta que usted mismo se quiera dar a esas y a otras preguntas. Trabajemos cada uno de nosotros desde el espacio más pequeño para ser verdaderos agentes de cambio para un mundo en cambio, avanzando hacia familias, hacia sociedades, comunidades, empresas, instituciones, países más resilientes. Seamos capaces de encontrar en la resiliencia la capacidad de adaptación, de romper paradigmas, de romper la inconformidad, de aspirar a nuevos y mejores horizontes, no solo individuales, sino colectivos. Y termino con esta frase hermosa de Nelson Mandela, que me parece importante. Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Hoy pensamos muchas veces que la clave del éxito en el ser humano era el coeficiente intelectual. Aquellos que tenían altísimo coeficiente intelectual, sí, claro, son brillantes, están en los laboratorios, en las universidades, en los centros de investigación, probablemente trabajando muy solos, muchos de ellos. Pero la felicidad y el éxito no solo depende de ese coeficiente intelectual. Hoy es tanto o más importante la eficiencia, el desarrollo, el conocimiento, las capacidades, las potencialidades en todo aquello que hoy se conoce como la inteligencia emocional, la multiinteligencia. Si combinamos inteligencia emocional con coeficiente intelectual, lograremos eso que hoy Mandela nos dejó como recuerdo de su legado. Una buena cabeza y un buen corazón son siempre una combinación formidable. Muchas gracias y espero les sea útiles estas reflexiones que le he querido compartir esta noche a todos ustedes. Guillermo, nuevamente quiero decirlo, compartirlo, un honor muy grande haberte tenido acá. Qué espectacular
intervención, qué espectacular charla. Pocha, no paré de pensar en muchas cosas y en todo lo que está pasando en el mundo y en cómo tenemos que acomodarnos y lo que hablamos al principio, que hay que cambiar hay que cambiar para cosas positivas. De hecho, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Como dije, ustedes pueden, voy a colocar aquí el modo de preguntas y respuestas para que ustedes puedan oprimir el micrófono o la pantallita si quieren salir con video, o simplemente nos escriben en el chat. Y yo voy leyendo las preguntas. Nos preguntan, ¿qué opinas de la frase o cambio o me cambian? ¿Quieres que vaya contestando de una vez? Sí. Bueno, me parece una frase muy interesante que efectivamente muchas veces la he escuchado. Y eso tiene que ver con que la realidad con que nos movimos en estos últimos 25, 30 años fue de tal velocidad, de tal magnitud y ajena a nuestro propio control, con una participación cada vez menor conforme fuimos evolucionando, porque mi tesis es que le hemos entregado gran parte de las decisiones a actores muchas veces externos a nosotros, o le damos mucho más peso a actores externos a nosotros que a nosotros mismos. Entonces, esa frase ha hecho que mucha gente piense que si no se produce el cambio, de todas maneras lo van a cambiar, porque el cambio no se detiene, el cambio no espera, el cambio te lleva, te arrastra. Y ciertamente hay mucho de eso. Por eso mi invitación, y qué bueno que quien hizo puso esta frase, por eso mi invitación es a que el cambio no lo podemos dejar como una acción externa a nosotros. ¿Cuál cambio? ¿Cuál es el cambio que tú quieres para tu vida, para tu familia, para el liderazgo que tú tienes en la comunidad, o en la institución, o en la empresa, o en el país? ¿Hacia dónde va ese cambio? ¿Lo podemos definir previamente o dejamos que nos lo definan afuera? Muchos de nuestros países, lo voy a decir con conocimiento total de causa, muchos de nuestros países aplicaron una serie de fórmulas, una serie de recetas en lo económico, en lo social, en las relaciones de trabajo, que eran ajenas a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, a nuestro desarrollo, a nuestras realidades. Y muchas de esas cosas nos han llevado a resultados que no son los mejores ni los más esperados. Entregar a otros nuestras decisiones es un riesgo muy alto. Pero ciertamente el mundo tiene un poder hoy muy fuerte. Por eso creo que hay que intervenir, hay que participar y contribuir desde el espacio que tenemos como agentes de cambio para ir equilibrando esas fuerzas que hoy están hegemónicamente decidiendo por nosotros. Muy bien. Ana María Franco nos quiere hacer una pregunta aquí. Ana María, ¿nos escuchas? Sí, ya los escucho. Buenas noches. Buenas noches. Para hacerle una pregunta al señor Villalobos, yo sé que él me conoce. Para ser un agente de cambio bien experimentado, como usted lo dijo en su charla, en su exponencia, hay que estar comprometido a ser político y como asesorar a lo que usted dice, en el PowerPoint que mandó. Sí, entiendo, Ana María, muchas gracias por tu pregunta. No, nada más alejado. La política es una de las expresiones importantes del cambio. Claro que tiene un papel protagónico en nuestros países porque hay una responsabilidad del ejercicio de lo público, porque ahí se ejerce la función pública, porque ahí están los recursos económicos de todos
que se recogen a través de los presupuestos, de los impuestos, del dinero que pertenece a una sociedad, y por supuesto entonces se toman decisiones importantes. Es en ese espacio donde se aprueban leyes, donde se aprueba. Claro que lo político es, pero no, aquí lo político es un espacio más para ese liderazgo. Tú puedes comenzar, tú eres una muchacha muy joven que estás haciendo tu formación y estoy seguro que vas a llegar muy lejos, y esa formación tiene que empezar con un liderazgo desde tu propio entorno, el entorno más cercano, el entorno de tu familia, el entorno de tus amigos, el entorno del lugar donde estudias, el entorno del lugar donde te mueves, donde vas a empezar a trabajar y donde te vas a desarrollar mañana, en el entorno de la empresa, el entorno de la institución, de la organización. En cualquier espacio de nuestra vida tenemos y debemos y podemos ser agentes de cambio para un mundo en cambio. Muy bien, muy bien. Aquí estaba pidiendo, Lisbeth creo que estaba pidiendo pregunta, pero se me fue. Bueno, mientras tanto yo te hago aquí otra pregunta. Todo el mundo está buscando hoy en día, con todo el estilo de internet, hay mucha oferta de coaches para ayudarte a cambiar hábitos, para ayudarte a mejorar tus proyectos de vida, profesionales, familiares, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una gran búsqueda del bienestar familiar, del bienestar interno. Sin embargo, mucha gente, muchos líderes que están en organizaciones se encuentran abrumados por tanta información, abrumados de que de repente todo el mundo y todo alrededor se convirtió en consejero, llamémoslo así. Mira, lo que hay que hacer es esto y yo te puedo ayudar en esto. Y sí, hay hoy en día consejeros hasta de cómo amamantar un niño. Y está ahí la oferta y tanta información que hay en internet que a estos líderes se les dificulta mantenerse centrados. ¿Cómo crees tú que ellos pueden mantenerse enfocados? Si tienes alguna estrategia que sugerir o algunos hábitos que puedan hacer que se mantengan enfocados en lo que ellos quieren lograr, porque muchos tratan de lograr lo que quieren otros, de complacer a otros, pero no de generar lo que ellos realmente quieren generar y lo que les apasiona y en lo que son buenos, y sacar ese liderazgo natural y no el liderazgo forzado que llamamos. Muy importante y muy interesante lo que dices. Desde luego que hay un profundo respeto para todos estos nuevos profesionales, algunos de los cuales, como bien has dicho, se encuentran en los espacios de internet y en otros, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde hemos tenido que recurrir a la virtualidad. Hoy hasta la medicina, los doctores nos atienden algunas veces por estos mecanismos. Ya antes algunos países experimentaban la experiencia de telemedicina, lo cual para algunos lugares muy remotos es una opción y es una oportunidad, especialmente en algunos de nuestros países con zonas muy inhóspitas donde es difícil poder llegar, y entonces se prefiere colocar una antena y tratar de tener un acceso a eso. Por todos ellos, yo puedo entender que, bueno, el mundo, por eso decía que quienes pensaron que la globalización era una cuestión de derribar barreras simplemente de carácter financiero, comercial, se equivocaron, ¿no? La mundialización fue mucho más. La forma en que hoy nos comunicamos en tiempo real, la forma en que la gente pasa de un país a otro, la gente donde se da cuenta que puede comprar sus cosas, traerlas desde el último rincón de la tierra a su propio lugar y las puede recibir en la puerta de su casa, son hoy una realidad. Entonces, claro que tenemos en ese marco gigantesco una cantidad de información, una cantidad de recursos, amenazas que atentan con desfocalizarnos o hacernos perder el foco. ¿Dónde está el secreto para no hacernos perder el foco? El secreto está en tener muy claro cuál es el horizonte, cuáles son las metas y los objetivos, cuáles son los propósitos que nosotros queremos alcanzar en un tiempo determinado. Por eso asocié claramente a un trabajo de planificación, un trabajo de organización, un trabajo de definición. En lo personal, yo trabajaría mucho en identificarme y conocerme a mí mismo, porque eso me va a ayudar a desarrollar todas mis potencialidades.
Y conociéndome y sabiendo cuáles son aquellas cosas que me producen mayor nivel de satisfacción, más productividad, mejores condiciones de vida, etcétera, entonces yo puedo establecer mis propósitos, mis objetivos, mis metas, qué recursos requiero para eso, en términos técnicos, en términos de apoyo, en términos materiales, en términos económicos, en qué tiempo me propongo alcanzarlos, cómo me apoyo en otros, entendiendo que este es un mundo colectivo en el que muchas veces nuestros propósitos requieren del esfuerzo compartido de otros o requiere la posibilidad de identificar esas sinergias con las que nos podemos dar la mano para alcanzar objetivos superiores conjuntos. Entonces, ahí está la clave. Si tenemos claro esos propósitos, esos objetivos, esas metas, ese horizonte, nosotros debemos concentrarnos en todo aquello que nos aporte en esa dirección. Y trabajar como lo hacemos cuando hacemos, por ejemplo, perdonen la redundancia, cuando pensamos en un diagnóstico FODA, por ejemplo, voy a usarlo, y pensamos en los factores externos. No podemos controlar, ¿verdad? Podemos controlar las fortalezas y las debilidades nuestras, porque, bueno, son propias, pero no podemos controlar las amenazas, podemos aprovechar las oportunidades. Pero ¿qué hacemos con las amenazas? Las reducimos, tratamos de que nos afecten lo menos posible, tratamos de brindarnos, tratamos de alejarnos, tratamos de tomar acciones de carácter preventivo o construir esos escenarios posibles que nos pueden afectar. Pero nunca perdiendo de vista lo que ya tenemos claro. En un tiempo X yo quiero estar o yo quiero dirigir, encabezar, construir, formar, llevar adelante, ser parte de aquello que queremos alcanzar. Y me gustaría agregar, hay que tener un hábito, una estrategia de mantenerlo presente, ¿no? Porque mucha gente lo hace, se sienta, se toma el trabajo, hace su plan, y se olvida todas sus metas y lo deja en la agenda o en la computadora y en la rutina se lo lleva. Y si no hay nadie que le diga, oye, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde tienes que ir? No se desenfoca porque no lo ve, no lo tiene presente. Entonces, eso que has dicho, Miguel, permíteme un segundito, tiene que ver con algo que mencioné sobre la praxis, la práctica, sobre la necesidad de la retroalimentación, la realimentación. Yo diría que el seguimiento, el acompañamiento. Si nosotros no le damos un proceso de revisión periódica, hasta dónde he avanzado, en qué me he quedado, por qué me estoy quedando, entonces nos vamos dejando llevar por esa fuerza externa que nos cambia aunque no cambiemos. Porque esa fuerza se impone por encima de nosotros como un factor externo de peso. Muy bien, Esaú. Sí. Buenas noches nuevamente, bienvenido. De pronto me vi ahí en la pantalla. pedí audio y cámara, pero no contaba que ya estaba ya, no, qué pena. Bueno, yo de Panamá, por supuesto, ¿no? De Udela, Coclés, porque el director nos dio enlace y estoy muy, pues, sabroso, ¿no? Empático y muy bueno todo lo que hemos escuchado. Me llama la atención porque es cierto, ¿no? Y para nosotros sus palabras, y felicito, no es un respaldarazo porque a uno le da ánimo, ¿no? Y también enfocarnos en el campo de educación, usted dice, cada uno encuentra su especificidad, ¿no? Su camino para brindar su aporte. Se puede hacer mucho porque la educación realmente es un instrumento social por naturaleza, como decía, no me acuerdo, creo que de Way, algo así, ¿no? Instrumento social de educación, ¿no? Entonces, qué bueno que de Udela y de toda la universidad y los docentes, yo siempre he pensado que unas comisiones como eso mismo, como una epistemología de valores, en este caso de conocimiento, ¿no? Que nos reunamos en mesa redonda, ya no tanto, tampoco así como a nivel salarial, sino como algo que nace de uno mismo, ¿no? Ad honorem, para evaluar cómo uno ve a los estudiantes, cómo en la universidad, bueno, las competencias blandas que uno dice, pero que deben ser más que blandas, fuertes, ¿no? Sí. Pero discutidas en mesa porque
casualmente con el COVID, ¿no? que estamos viviendo, aunque yo siempre digo y repito que hay muchas pandemias, ¿no? En el entorno, porque si el COVID nos hubiera encontrado en Panamá y en muchas partes del mundo sin tanta desigualdad, había sido menos mella, ¿no? Había hecho menos estragos. Pero entonces, claro. Porque miren, llega hasta un sofisticamiento de los antivalores que siempre recuerdo a una autora que yo leo mucho, Adela Cortina de España, ¿no? Adela Cortina. Ella dice, y hasta acuñó un término nuevo, aporofobia. Y ella dice, no, los inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, como queramos decir que esto es un problema actual, hermanos nuestros en un mundo que es, como usted dice, una aldea común, una casa común, no nos molestan porque son inmigrantes y no porque son pobres. porque hay muchos inmigrantes que no son pobres y nos gustan, ¿no? Artistas, eso, y está bien porque no hay que discriminar, ¿no? Pero en el caso Esaú, perdóname, ¿qué duda tienes? Porque tengo aquí ya unas 4 preguntas más. Entonces, quería introducción, ¿no? Entonces, mi duda es de que, bueno, está en los currículos, en los planes de estudio, pero yo siempre encuentro que nos falta ponderar los valores, ¿no? Los valores nos faltan, porque es más, hasta los ponen por asignatura en verano o como materia opcional, ¿no? Y los estudiantes se sorprenden. Profesor, yo pensaba que una materia opcional y mire cómo nos ha gustado, ¿no? Entonces yo pienso que, ¿usted qué le parece? Si sería bueno que las universidades y los colegios, como una comisión, ¿verdad? Que aplicar como una epistemología, investigar, ¿no? Realmente, ¿no? Porque yo pienso que de pronto de ahí salen muchas los antivalores, porque no estamos dando el 100% a nivel educativo. Quizás, sí, mucho conocimiento, pero no el corazón, como decía Mandela, ¿no? Es decir, ¿qué estrategia se puede utilizar para que en las universidades se recuperen los valores y se recuperen todas estas cosas, correcto? Exacto. Bien. No hay ninguna duda, muchas gracias, Esaú, por su intervención. No hay ninguna duda de que toda aquella sociedad que no se construye sobre la plataforma de una estructura de valores y principios, o principios y valores, es una sociedad que puede estar condenada a ser una sociedad fallida, más tarde o más temprano, una sociedad que se llena de contradicciones, una sociedad que se llena de desigualdades, de asimetrías de desarrollo, de injusticias. Y esto no tiene nada que ver con la vieja discusión, y lo digo como politólogo, entre derecha, izquierda, comunistas, marxistas, capitalistas. No, tiene que ver con la realidad concreta, con la posibilidad de que realmente hay un micrófono abierto. Decía entonces que en ese sentido, Esaú, me parece fundamental el tema educativo. La educación es por excelencia, sea esta de carácter formal, sea de carácter informal o popular, como le llamamos, o de carácter técnico, sea a través de la transmisión de conocimientos o el desarrollo de habilidades blandas, como le llama la OIT, sea por cualquiera de los mecanismos o sea por el tema de formación técnica específica sobre un área, cualquiera de estos es por excelencia el instrumento de transformación para una sociedad mejor. No tengo ninguna duda. Y eso, si es así, en el conocimiento tenemos que recuperar lo que hemos perdido, que es precisamente el complemento de los valores. En un mundo que se enfocó mucho sobre lo material, sobre la necesidad de preparar gente para el mercado rápidamente, porque lo que había que hacer era tener trabajadores en el mercado rápidamente, contraímos, se redujo, se eliminaron, se vieron como elementos innecesarios aquellos aspectos de carácter humanitario, de principio y de valor, y privilegiamos los factores meramente materiales o mercantiles. Y entonces estamos hoy viviendo sociedades que, como usted lo dice, son sociedades que muchas veces nos muestran en algunos espacios antivalores o un distanciamiento, un debilitamiento de valores fundamentales. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Mira, antes de darte audio, Ángela, tengo aquí unas preguntas por el chat. Adriana nos pregunta, ¿qué pasa cuando no percibes a tus líderes como verdaderos agentes de cambio? ¿Cómo puedes ayudarles a tus líderes a ser
verdaderos líderes de cambio. ¿Es eso posible? Muy buena pregunta. Claro que es posible y ahí por eso es tan importante el proceso de conocerse uno mismo, y si uno detecta que aquella persona está mostrando falencias, y si nosotros conocemos capacidades o habilidades que las tiene o que no las tiene y las está queriendo ejercer forzadamente, con lo cual lo que denota es que no tiene esa capacidad, esa estatura, esa altura, es absolutamente necesario y obligatorio el espacio de encuentro para decir esas cosas, para analizarse sobre esas cosas, para ayudarse en eso. Por eso decía, importante primero la capacidad autocrítica, pero también el espacio colectivo de retroalimentación, de realimentación, de podernos mirar en el espejo nuestra propia falta, pero también de someternos a la consideración de nuestros amigos, de nuestros colegas, de nuestros compañeros. Porque hoy no se trata de porque yo tengo un apellido, porque yo tengo una condición socioeconómica, porque yo soy amigo. Todos esos cargos, todos esos liderazgos, nombramientos que se señalan o que se establecen o se asignan con características de esa naturaleza están destinados a fracasar. Muy pocos van a tener éxito. El liderazgo no es una cosa que se compra en una farmacia como quien va a comprar una medicina. El liderazgo se construye en la formación, en el desarrollo, a partir de las capacidades, las competencias, las cualidades, los valores, los principios, a través de las condiciones humanas que muestra la persona. Y si hay fallas en eso, entonces hay que hacer una autoscopía, hay que trabajar con la persona para decirle, mira, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar lo otro. Ahora, ¿cuál es el problema en eso? Seguro usted estará pensando igual que yo. Bueno, que para eso hay que tener un alto nivel de madurez para aceptar ese tipo de consideraciones, porque la mayoría de las veces tendemos a confundir esas cosas con enemistad, con enemigos, con rivales que tienden a amenazar nuestro estatus, nuestro control. Y entonces lo que se produce es más bien una competencia que termina pagándola la empresa, la sociedad, la organización, el partido, lo que usted quiera. Y el primer pensamiento que se viene es por envidia. Exacto, generalmente. Es el normal, sí. Pero también es lo que llamamos hay que tener para poder superar esos obstáculos, las conversaciones difíciles. Ambos saben que son conversaciones no confortables, pero hay que hacerlas, porque algo igual quedará, a pesar de que la persona crea que no tenga razón, puede que le quede sonando. Sobre todo, Miguel, si se hace con mucho respeto. Claro. Esta parte me parece muy importante. Así como yo mencionaba sobre preguntas potentes, preguntas fuertes, preguntas estratégicas, hay también, como ha dicho Miguel, conversaciones fuertes, estratégicas, determinantes, decisivas, incómodas incluso algunas. Pero si lo sabemos hacer, si lo sabemos plantear, si sabemos usar las palabras adecuadas, si sabemos presentar las cosas, yo creo que, y si nos guiamos por el respeto, la confianza, la tolerancia, yo creo que queda sembrada esa base que bien mencionas. Así es, así es. Bueno, Carlos Gómez. Hola, Carlos, nos pregunta. ¿Piensa que el cambio se hace tan difícil porque gran parte de la sociedad llegó a una zona de confort? Muy buena pregunta. Sí, gran parte de la sociedad muchas veces se conforma con su estatus, con su nivel de estatus, con su nivel de condición. Sobre todo, este mundo actual tiene un peligro en una subsidiariedad malentendida que se convierte en un mecanismo retardatario de la capacidad de superación del ser humano en su propio desarrollo y con él en su propio liderazgo. El desarrollo está asociado a la capacidad de liderazgo y de transformación del mismo ser humano. Esa nueva cultura exige que nosotros tengamos la franca decisión de ir hacia adelante y de superar, de romper paradigmas y barreras. Y ahí me preocupan algunas cosas. Me preocupa la idea subsidiaria que muchas veces se ha utilizado, con lo cual estancamos a las comunidades.
las limitamos. Desde luego que hay una manipulación ideológica en todo esto, por supuesto que sí, es una vieja discusión en las ciencias sociales, la capacidad ideológica de dominación a través de instrumentos de muy diversa índole. Hay muchos que piensan, por ejemplo, que no darle calidad de educación a quienes no la tienen significa tener un instrumento de dominación sobre la base de la ignorancia, y ciertamente es así. Entonces, sí, hay un peligro en el estatus, y fíjense que en el fondo las sociedades han hecho las grandes transformaciones a partir de grandes tragedias. Cuando uno piensa en la Segunda Guerra Mundial, para no irse muy atrás, y se imagina los millones de hombres y mujeres que fallecieron en esa tragedia, y cómo un continente, para hablar solo de la parte europea, o por ejemplo el Japón, que quedó semidestruido, igual que lo que quedaron destruidos grandes ciudades de los países de Europa Occidental y de Europa Oriental, y fueron capaces de reconstruirse y convertirse hoy en naciones tan prósperas, algunas de las cuales se consideran hasta las más felices del mundo, donde hay la mayor calidad de vida. Se hizo sobre la base del dolor, la tragedia, la necesidad, la angustia, la presión de tener que salir a buscar un mundo mejor. Yo tengo una anécdota sobre esto que me parece que puede servir muy útil. Yo trabajé muchos años para alemanes, para la Fundación Friedrich Ebert de Alemania, y en una ocasión, almorzando con uno de los alemanes directores de ese entonces, yo vi que él casi que literalmente raspó el plato, para decirlo en un lenguaje popular. Yo veía que no se quedaba ni un granito. Entonces, yo molestándolo le digo, bueno, ¿estaba muy bueno o es que había mucha hambre o qué fue lo que pasó? Y me contestó con una sabiduría absolutamente dolorosa, pero que me enseñó muchísimo. Me dijo, en la guerra no tuvimos que comer. Cualquier cosa era importante para sobrevivir. Y aprendimos entonces a valorar lo que significa un grano de arroz. Quizás, Carlos, con eso te ayudo en esa pregunta tan buena que acabas de hacer. Wow, muy impactante eso, ¿eh? Muy impactante. Y no lo pensamos, los que no lo hemos sufrido, no lo hemos vivido, no lo valoramos como deberíamos. Así es. Francis nos pregunta, ¿qué debe tener un agente de cambio para ser un gran líder? Bueno, hemos hablado de algunas, sí, hemos hablado de algunas características, hemos hablado de la necesidad de que sea congruente entre lo que piensa y lo que hace, de que debe ser tener capacidad autocrítica, que debe ser una persona con capacidad de análisis, que debe ser una persona con capacidad de propuesta. Me decía un viejo maestro que yo tuve llamando la atención de nosotros cuando nos instruíamos, muchachitos, yo no quiero macetas de corredor, yo no quiero potes, como dicen en Panamá, potes con flores puestas en una esquina de un corredor. Yo quiero gente viva, gente que sienta, que llore, que sufra, que luche, que se haga visible, que esté inconforme consigo mismo, que tenga aspiraciones, que se ponga metas, objetivos, propósitos. Y si lo hace pensando en los colectivos, en su entorno, el más cercano, en el anillo que sigue, dependiendo del entorno en que cada uno de nosotros se mueve, entonces se convierte verdaderamente en un líder, agente de cambio, transformador de esta sociedad. Excelente, excelente. Bueno, aquí muchas felicitaciones. Gracias, Guillermo. Gracias a todos los participantes. Gracias a los organizadores. Aplausos a los organizadores y participantes. Aquí tenemos otra pregunta de Akeda. ¿Considera que nuestros jóvenes están desarrollando sus capacidades de análisis y críticas de los hechos para su cambio personal? Muy, muy buena pregunta, pero muy buena pregunta. Yo he trabajado con jóvenes en comunidades vulnerables, en riesgo social, con jóvenes que no han estado en riesgo social, y ciertamente tengo que decirlo con preocupación, y quizás esto tiene que ver con la pregunta o el comentario que hacía Esaú sobre el tema educación. Me parece a mí que hemos perdido
la capacidad de desarrollar en los jóvenes el discernimiento, la autocrítica, la capacidad de análisis. Nos hemos enfocado sobre todo en este continente, quizás en otros países no y en otros lugares no, pero tendemos a una educación muy robotizada, muy memorística, donde el estudiante lo que hace es ir a recitar lo que se aprendió de memoria sin capacidad de razonamiento. Y lo vemos con las pruebas internacionales que se hacen. Cuando al estudiante se le pide capacidad de análisis, capacidad de interpretación, vemos la carencia que hay, porque se le sale del entorno de la memorización. Hemos privilegiado esto y tenemos que recuperar esto porque es la gran capacidad. El joven tiene un potencial enorme, enorme, y por lo tanto es el tiempo, es la oportunidad, es las condiciones adecuadas para desarrollarle en él sus capacidades de análisis, de interpretación, de valoración, de propósito, de construcción, y no simplemente de ir a recitar como un lorito lo que se memorizó del libro y después a los 2 o 3 días ni recuerda lo que siquiera memorizó. Entonces, ahí es donde vemos trabajadores o jóvenes que después salen de la universidad con un título, con una maestría. Incluso me he encontrado, con tristeza lo digo, me he encontrado jóvenes que no saben ni siquiera leer e interpretar lo que viene en una carta, una solicitud o una petición, que no pueden desarrollarse, expresar sus ideas con claridad, que tienen temor de opinar, que son actores pasivos en el espacio que les corresponde. Muy importante lo que se plantea en el tema de la juventud y sobre todo vinculado al tema de educación. Vale, Ángela, no te veo más en el chat, no sé si aún estás por aquí, Ángela, para darte la entrada a tu pregunta. Si es así, por favor pide nuevamente el audio y el video. Bueno, parece que Ángela se nos fue, Guillermo. A ver, te sigo diciendo que nos escriben por acá. Jorge nos dice, en algunas ocasiones muchos veían que era más fácil emigrar que combatir un cambio. Dependiendo de la situación que se veía en alguno de estos países, ¿cómo verías actualmente esta situación aceptando nuevas reglas y normas sociales? Bueno, qué importante. El tema de la migración es una tragedia, sin duda alguna, es una tragedia. Ver a compatriotas, hermanos latinoamericanos emigrar por situaciones de condición económica, política, social, de persecución, de falta de oportunidades, de pobreza extrema, de falta de empleo, de desigualdades de desarrollo. Nuestros países, lamentablemente, y este continente está marcado por este tipo de fenómenos. Si algo nos ha dejado tristeza es que en algunos de nuestros países, creo que fue Saúl que lo mencionó, el COVID tiene rostro de marginalidad, tiene rostro de pobreza. Desde luego no ha respetado condición económica ni social, pero no cabe duda que donde más se nos muere la gente, en donde más se nos contagia, es donde más informalidad hay, donde menos educación, donde menos cobertura social, donde menos calidad de salud y de vida se tiene, donde se vive más hacinado en condiciones mucho más limitadas que lo que uno creería, donde el acceso a agua potable es un tesoro que se consigue solo de vez en cuando, etc. Entonces, el tema de migración es un tema muy complejo, es un tema que tiene en este momento en atención al mundo entero. Ustedes están viendo lo que está pasando incluso en Europa, cómo vemos naufragar barcos improvisados, fragatas, donde se mueren niños, se ahogan mujeres y niños que están huyendo de la pobreza, de la guerra, de la miseria, de la crueldad. Bueno, eso es insostenible, sin duda alguna. Hay muchas razones por las cuales se migra, porque nuestros países no han desarrollado las capacidades, el liderazgo y la justicia para desarrollar enfoques de desarrollo más incluyentes que nos permitan atender y resolver y enfrentar esas brechas tan odiosas y tan repugnantes que han creado
diferentes sociedades. Aquí en Panamá, voy a usar un ejemplo, el presidente actual de la República, graficando esta situación, ha hablado de 5 Panamás. Y es cierto, seguro hay hasta más, pero bueno, usemos el ejemplo de los 5 Panamás para retratar lo que ha sido más que constatado, sobre todo ahora en este tiempo de pandemia. Y es que hay desigualdades, brechas y asimetría. Hacemos en la migración de un país a otro buscando oportunidades, como suele suceder quienes van buscando al norte el sueño americano, sueño que ya no es tan fácil, sueño que cada vez es más difícil, sueño que no es el mismo sueño de los años 60, donde los costos y capacidades de poder conseguir oportunidades son mucho más limitadas. Si no, pensemos también en la migración que se da del campo a la ciudad, porque en el campo no hay escuelas, no hay condiciones adecuadas, no hay oportunidades de trabajo, y termina la gente migrando a las ciudades para convertirse en focos o anillos de miseria alrededor de una pobreza urbana que tampoco encuentra oportunidades, que pasa a ser parte de la informalidad de nuestros países, que comen o se alimentan si venden algo hoy o mañana, o peor aún, terminan en manos del narcotráfico, del crimen organizado, que son 2 fenómenos que hoy transversalmente pasan por todas nuestras ciudades. Este tema de la migración es un tema sumamente sensible y el que habría que dedicarle un tiempo muy especial. Claro. Bueno, vamos a hacer las últimas 3 porque ya se nos está acabando el tiempo. Aquí dice María del Socorro, ¿qué hacer y cómo llegar a la gente que se resiste al cambio? Bueno, yo creo que una de las formas para enfrentar esas resistencias del cambio es cuando uno se convierte en un ejemplo de cambio. Yo creo que no hay forma más importante de mostrar la capacidad de aprovechar las oportunidades del cambio cuando uno se vuelve un testimonio de ese cambio. Yo creo que por eso insistía en mi presentación entre la congruencia de lo que uno dice con lo que uno hace, entre ser testimonio de lo que uno ha planteado o plantea con el comportarse en la vida, con el mostrarse. Cuando la gente logra ver a ese joven, y yo conozco muchos casos, conozco familias que estando en comunidades muy difíciles, 4 o 5 de los hijos se quedaron atrapados en la pobreza, se quedaron atrapados en la desigualdad, en alejarse del estudio, se retiraron de la escuela, no pudieron, pero uno de ellos, en igualdad de condiciones, se propuso romper esa barrera, se propuso seguir en la escuela pública, se propuso esforzarse, se propuso estudiar con una candela en las noches porque no había luz eléctrica, se propuso ir, aunque fuera con los zapatos rotos y con un uniforme un poquito desteñido y con libros prestados, se propuso continuar en la escuela. Y a lo mejor encontró alguna ayuda en el camino de esas que hoy se ofrecen a través de becas o a través de algunas de estas oportunidades. Desgraciadamente, muchas veces algunas de estos programas manoseados políticamente con criterios electorales, que me parece una barbaridad, porque las oportunidades de un niño no pueden tener color, tienen que tener diferencia de orden religioso ni de ninguna naturaleza. Pero bueno, más allá de eso, que es otro problema, me he encontrado gente que en esas condiciones rompe esas barreras y logra dar el salto. Y entonces se convierte en un testimonio vivo y en una experiencia de valor para mostrarse que es posible y que eso puede invitar a muchos otros a seguirlo, a continuar, a tomar la decisión. Yo creo que ese testimonio, yo diría que es de las cosas más importantes. Desde luego que se pueden hacer muchas otras cosas, se pueden poner en práctica programas a nivel comunitario, se pueden poner acciones en conjunto con una serie de organizaciones de la sociedad civil que hoy hacen trabajos muy importantes, iglesias que trabajan en comunidades, grupos de los clubes cívicos que tienen programas muy especiales que tienen mucho mérito y con los cuales podemos ayudar introduciendo programas de capacitación, de formación, oportunidades para desarrollarse, oportunidades para la vida, etcétera, etcétera.
Vale, perfecto. Rodolfo coloca entonces, ¿será entonces la educación el santo grial para alcanzar el nuevo liderazgo y por ende el cambio social tan esperado? Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que es el santo grial. Muy bueno, muy bueno. Me hizo recordar la época de los templarios y una época muy importante en la historia de las religiones. Claro, claro, qué bien formulada. El código da Vinci ahí. El código de Da Vinci, sí, sí, sí. Me hizo recordar esos instrumentos. En realidad, tiene razón. Sí. La educación seguirá siendo por excelencia el instrumento más importante de transformación social. Y yo les cuento sin ningún tipo de pena, ni mucho menos, al contrario, profundamente orgulloso lo que les voy a decir. Yo vengo de una familia pobre, quizás no era pobre extrema, pero pobre, con unos padres que no tuvieron oportunidad de ir más allá de la escuela primaria, con limitaciones, con una gran sabiduría popular que acumularon a lo largo de sus años, de la que me siento profundamente orgulloso y le doy gracias a Dios por haberlos tenido y espero que Dios los tenga en su seno entre los elegidos. Gracias al esfuerzo de ellos en las limitadas condiciones, gracias a la educación pública que tuve oportunidad en ese momento, tanto en la escuela primaria como secundaria como en la universidad, y estoy seguro que hablo por mis hermanos, yo soy el menor de 5 hermanos, mi hermano mayor, biólogo marino, un científico, director de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, mi hermano Fernando, igualmente subdirector de la Escuela de Educación con un doctorado en Economía, especialista en educación, Orlando también, mi hermano Rodolfo, en paz descanse, le costó más, pero puedo decirles que yo me siento como parte de lo que acabo de decir en la pregunta anterior, un testimonio de que la educación nos permitió y le permitió a mi familia, encabezada por mi padre y mi madre, romper las ataduras de la pobreza y de la marginalidad gracias a esa oportunidad que supimos aprovechar. Y hoy nosotros no somos parte de eso, aunque yo tengo un profundo compromiso con esos sectores como parte de mi responsabilidad social para ayudarles en todo lo que yo pueda. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y vamos a terminar con esta. Andreita Vergara, ella es un miembro muy activo de Get Ready Online. Eso siempre nos aporta, nos ayuda, nos colabora. Comenta lo siguiente: siento que le estamos dando muy duro a los jóvenes y creo que hay que darles el valor de esa capacidad de protección del medio ambiente que en nuestras generaciones no tuvimos. Los jóvenes tienen una visión diferente y han despertado una nueva conciencia a lo natural. Hay otra forma de educación y les aplaudo la valentía de buscar otras opciones de educación. Totalmente de acuerdo con Andreita. Miren, yo que he trabajado con jóvenes, yo duro no les doy, al contrario, tengo toda la fe y la esperanza en los jóvenes, no por el futuro, porque es mentira que los jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el presente y qué bueno que lo has dicho de esa manera, Andreita. Los jóvenes hoy construyen, hoy aportan. Hay muchos grupos de jóvenes haciendo trabajos extraordinarios, muchos de ellos invisibilizados o anónimos por su propia voluntad, pero con un esfuerzo encomiable en una dirección altruista, reconocible. Yo me uno a las palabras que tú has dicho, no solo en el campo del medio ambiente, hay muchos campos en los que los jóvenes hoy están haciendo una contribución y estoy seguro que es con ellos que debemos ayudar a levantar las banderas del nuevo liderazgo. Estoy seguro que es con ellos que podemos construir la nueva cultura del liderazgo, de un liderazgo para un mundo y una sociedad más en equilibrio, más respetuosa de la naturaleza, más solidaria, más justa. Es con ellos. Estoy absolutamente convencido. Y felicito a Andreita por ese pensamiento que usted tiene. Y además que es la esperanza, ¿no? Hoy en día, antes cuando no existía toda esta masiva comunicación global, era muy fácil, como decimos
en nuestro país, coloquialmente, meternos los dedos en la boca. Creíamos todo lo que nos decíamos porque no teníamos fronteras ni podíamos romper fronteras para averiguar si era verdad o no era verdad. Y con todo esto de la globalización, los jóvenes recorren el camino mucho más rápido de lo que nosotros pudimos recorrerlo en nuestra juventud. Y ellos están mucho más enchufados y pendientes, y yo tengo la esperanza de que ellos son los que van a empezar a limpiar todo esto que ha venido por tantas décadas de cosas que no nos dábamos cuenta, que nunca nos dimos cuenta, pero hoy están las herramientas para evaluar, son críticos, son inquietos, son inconformes, ¿sí? Tienen incentivos de vivir mejor, de buscar el porqué de las cosas, analíticos, bueno, tantas cosas que efectivamente hay un cambio en el estilo de liderazgo. Ya los líderes de hoy no son los que fuimos alguna vez hace 15, 20 años. Y entonces, efectivamente, también de acuerdo con Andreita. Y bueno, agradezco a todos. Guillermo, tuvimos casi 64 personas, llegamos a tener. Todos excelente, escriben que muchas gracias, excelente ponencia. Ya saben que pues con Guillermo hay buenos planes con GetReady.online. Está en proyecto un diplomado que vamos a tener con él. Vamos a avisarles cuando arrancamos porque tenemos que contar con el tiempo y él tiene todas sus ocupaciones y obviamente es una persona que va a agregar mucho valor a todos y pues es un amigo de la casa y nuevamente muchas gracias, Guillermo. Gracias a una vos. charla espectacular, nos ha aportado a todos una cantidad de cosas inmensas. Todo lo que escribieron acá son cosas positivas, mucho éxito, saludos de Costa Rica, muchas gracias, excelente presentación, muchos éxitos, excelente exposición, gracias Guillermo, muy buena su respuesta, no sé a cuál se refería, pero bueno, excelente ponencia. Bueno, en fin, Guillermo, se nos fueron así 1 hora y 40 minutos facilito. Te agradezco muchísimo, Miguel. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañaron. Yo agradecido con la oportunidad siempre de poder compartir algunas reflexiones, más agradecido por los comentarios y las preguntas que me ayudan a enriquecer y que me ayudan a pensar también y a agregar elementos importantes que por supuesto siempre le dan oportunidad a uno de mejorar. Estoy a las órdenes, con muchísimo gusto para los que me conocen, para los que no, pues aquí estamos para servirles. Y recuerden, estamos en un mundo en cambio. Tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio para ese mundo en cambio. Pero eso depende de si ustedes quieren ser mejores personas, mejores ciudadanos, tener mejores países, tener mejores comunidades, tener una mejor sociedad. Recuerden defender el derecho que les asiste para determinar lo que ustedes quieren, lo que ustedes desean, y no entreguen ese esfuerzo para que otros decidan por ustedes. Buenas noches. Excelente. Y éxitos para todos. Guillermo, un abrazo grande, muchas gracias. Igualmente. Cuídense mucho todos. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, un abrazo. Igual. Hasta pronto.